Bien, vamos a ver este tema que es muy importante, que van a ser los receptores acoplados a proteína G. Vale recalcar que es un tema muy importante, ya que es una familia muy grande de receptores, que lo vamos a ver mucho a lo largo de la carrera, por lo que es importante entenderlo y poder procesarlo bien para poder seguir entendiendo los temas que vienen en la cursada, ¿sí? Vamos a tener que los receptores acoplados a proteína G, que también son conocidos como receptores transmembrana de 7 dominios, van a ser una familia grande de receptores transmembrana que responden a una variedad de estímulos extracelulares. Como ya vimos, los receptores responden a estímulos que van a ser una señal, un ligando, ¿sí? que cuando entre en contacto con este receptor va a activar una cascada de amplificación de señal que luego va a generar una respuesta. En estos receptores pasa lo mismo. Y vamos a tener que esa señal pueden ser muy diversas, ¿sí? Vamos a tener que pueden ser proteínas, por ejemplo, o pequeñas moléculas como aminoácidos, aminas, nucleótidos, olores, ferormonas y calcio, ¿sí? Vamos a tener que básicamente lo que tiene el receptor acoplado a proteína G es esta proteína transmembrana de 7 dominios con 3 subunidades, que va a ser la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma, y vamos a tener que esta subunidad es muy importante, la alfa, subunidad alfa, tiene actividad GTPasa, que ahora vamos a ver para qué sirve. Y tenemos distintos tipos de proteína G, proteína GS, proteína GI y proteína GQ. ¿En qué se diferencian cada uno? En el tipo de enzima que van a estar activando, porque este receptor acoplado a proteína G lo que va a generar es una modificación en una enzima que me va a generar un segundo mensajero y eso me va a generar una respuesta. Ahora vamos a ver cuál es la enzima que activa cada uno y cuál es el segundo mensajero que activa cada uno. Vamos a comenzar por proteína GS, ¿sí? El primer tipo de proteína G. Vamos a tener que básicamente este es el receptor acoplado a la proteína G y ahora vamos a ver cuál va a ser su mecanismo de acción. Primero que nada tenemos que decir que un ejemplo de receptor acoplado a proteína GS es el receptor beta-adrenérgico, es decir, de adrenalina, ¿sí? Viene la adrenalina, se une a este receptor beta-adrenérgico, también puede ser el glucagón, ¿sí? Está acoplado al receptor proteína GS, y va a desencadenar una respuesta específica, ¿sí? Bueno, vamos a tener que cuando llega el ligando, que como ya dije puede ser la adrenalina, lo que sucede es que se activa la subunidad alfa, ¿bien? Que tiene actividad GTPasa, intercambiando GDP por GTP y quedando activa, ¿bien? Cuando la subunidad alfa está activa, va a activar a una proteína que en el caso de la proteína GS va a ser la denilato ciclasa, ¿bien? La denilato ciclasa, que como lo dice su nombre, va a intercambiar ATP por AMP cíclico, va a catalizar esa reacción. Es decir, va a generar AMP cíclico, que este es el segundo mensajero que nosotros habíamos visto tanto, que era muy importante para mediar distintas reacciones, ¿sí? Bien, vamos a tener que ese AMP cíclico lo que va a hacer en el caso de la proteína GS es activar a una enzima que es la PKA, bien, proteín quinasa A, que como ya habíamos visto, todas las quinasas se encargan de fosforilar. Entonces, la PKA actúa fosforilando proteínas blanco o factores de transcripción y cambiando su actividad. Acá podemos ver distintas respuestas celulares, ¿sí? Que se producen con la llegada de las distintas hormonas, produciendo aumento del AMP cíclico en los distintos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en el tejido adiposo llega la adrenalina, el glucagón, la CTH, y genera aumento en la hidrólisis de triglicéridos, por ejemplo, o disminuye la incorporación de aminoácidos. Luego en el tejido hepático, ¿sí? Vamos a tener, bueno, un receptor acoplado a proteína GS, llega la adrenalina, por ejemplo, y genera un incremento en la conversión de glucógeno a glucosa, y en inhibición de síntesis de glucógeno, entre muchas otras acciones que hay en otros tejidos, ¿sí?
Bien, ahora por otro lado, vamos a ver otro tipo de proteína G, que es la proteína GQ. Recién vimos GS, que hacía la GS un repaso, activaba la enilatociclasa, luego generaba AMP cíclico, y ese AMP cíclico activaba la pKa. Ahora, la proteína GQ, bien, el receptor acoplado a proteína GQ, ¿qué diferencia tiene con la GS? Vamos a tener que va a ser lo mismo, un receptor transmembrana, vamos a tener la proteína transmembrana con 3 subunidades. Subunidad alfa activa GTPasa, ¿sí? Intercambia GDP por GTP. Pero cuando esta subunidad está activa, va a activar a otra enzima que va a ser la fosfolipasa C, ¿sí? No va a ser la enilatociclasa, va a ser la fosfolipasa C, que como lo dice su nombre, por medio de un lípido de membrana, un fosfolípido de membrana que es este, que es el fosfatilinositol bifosfato, va a generar 2 segundos mensajeros, ¿sí? 2 segundos mensajeros. Son estos dos. Esta es la reacción, son estos dos. Por un lado es el diacilglicerol, que es este, y por otro lado es el IP3, que es este, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo actúan esos segundos mensajeros. Vamos a tener que ejemplos de este tipo de receptor es, por ejemplo, el alfa-1 adrenérgico, ¿sí? El alfa-1 adrenérgico. También tenemos que el receptor de ACH muscarínicos, algunos también están acoplados a GQ, ¿bien? Entonces, tenemos a estos 2 segundos mensajeros que ¿qué van a hacer? Tenemos acá al diacilglicerol, por un lado, y por otro lado al IP3, ¿sí? El diacilglicerol lo que va a generar es la activación de la PKC, que va a ser la proteína quinasa C. Y el IP3 lo que va a generar es la salida de calcio al citosol. Siempre la salida de calcio al citosol se relaciona con lo que es contracción celular, ¿sí? Y la PKC lo que va a hacer es, como es una quinasa, ya dijimos, va a encargarse de fosforilar distintas estructuras. Bien, acá tenemos los distintos receptores adrenérgicos, ¿sí? Que van a estar acoplados a distintos tipos de proteína G, ¿bien? Y acá tenemos que existen el alfa-1, el alfa-2, el beta-1, el beta-2 y el beta-3, y acá tenemos los tejidos en los cuales se van a encontrar cada uno, ¿bien? Lo importante es que el alfa-1 va a estar acoplado a GQ, el alfa-2 va a estar acoplado a GI, que ahora vamos a ver qué es GI, porque todavía no lo vimos, y el beta-1, beta-2 y beta-3 acoplados a GS. Y tenemos una mnemotecnia que es KISS, ¿sí? Alfa-1 acoplado a GQ, alfa-2 acoplado a GI, beta-1 S, beta-2 S y beta-3 S, KISS. Y ahora por último vamos a ver los receptores acoplados a proteína GI, que es fácil acordarse porque GI significa inhibitorio, la I es de inhibitorio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un receptor, al igual que los otros, transmembrana con 3 subunidades, pero cuando se activa la subunidad alfa, es decir, llega el receptor, el ligando al receptor, se activa la subunidad alfa, esta va a ser inhibitoria, ¿sí? Va a inhibir a la enilatociclasa, ¿bien? La va a inhibir, generando una disminución de su acción. Los ejemplos son el receptor alfa-2 adrenérgico y el receptor de ACH muscarínico, algunos. Acá tenemos un poco de lo que ya habíamos visto, el efecto y los receptores, ¿bien?